Queridos hermanos, es un gusto de nuevo encontrarnos para revisar en esta ocasión nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Este estudio es el tercero que nos toca de este capítulo 7, lo que corresponde para la semana del 19 al 25 de abril. La asignación, pues continuamos con el capítulo 7, que tiene como título Las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. Este capítulo es la parte final de la sección 2, con el título Contaminaste mi santuario. Y por supuesto, cada capítulo tiene una idea principal. Este se basa en Ezequiel 25:17, que de forma resumida dice: lo que aprendemos de la relación de Israel con las naciones que despreciaban el nombre de Jehová. Hoy veremos los últimos párrafos de este capítulo 7 y también el resumen y un recuadro que nos corresponde para esta ocasión. Así que vamos a empezar con el subtítulo El poder político no fue más que un tallo seco. Los párrafos 24 al 26 dice la parte A: ¿por qué llamó Jehová a Egipto un tallo seco? Tanto por la historia bíblica como también por la normal, sabemos muy bien que Egipto era una influencia política de ese sector. Por la historia de la Biblia sabemos que en la época de José cogió mucho auge hasta el tiempo de Babilonia, que avanzó contra Jerusalén. Así que tenía un pasado memorable, mucho respeto de las naciones, y así en el ámbito político era algo sobresaliente. Se la consideraba como un árbol robusto y centenario, es decir, de muchísimos siglos, y que estas raíces pues lo hacían como algo muy bien establecido, muy estable. Pero cuando se lo compara con Jehová, ni Egipto ni ninguna otra potencia podría compararse con Dios. Por eso se la consideraba como un tallo seco, es decir, algo frágil, quebradizo y muy débil. La parte B de estos párrafos 24 al 26 dice así: ¿cómo pasó por alto las instrucciones de Jehová el rey Sedequías? ¿Y cuáles fueron los resultados? Debido a que Sedequías se había vuelto un rey apóstata, habían consecuencias de su mal accionar. Por ejemplo, Jehová le había dicho a él que se sometiera al rey de Babilonia, para que mantuviera a la nación todavía en pie, aunque habían profecías que debían cumplirse. Este hombre hasta juró en el nombre de Jehová de que iba a hacer lo que Jehová decía, que se iba a someter al rey Nabucodonosor. Pero en vez de seguir esas instrucciones y cumplir con su juramento, acudió a Egipto para luchar contra los babilonios, para quitarse ese peso que tenían sobre ellos de parte de los babilonios. Eso estaba indicando que estaban confiando más en el poder político de Egipto más que en Jehová. Y claro, debían venir consecuencias. Lamentablemente ellos se dejaron llevar por las apariencias de que Egipto podría ser una nación que iba a ser un buen resguardo para ellos. Confiaron demasiado en ellos cuando tiempo después ellos mismos fueron destruidos. De parte de Jehová fueron enviados los babilonios para conquistar ese país. ¿Qué pasó con Sedequías? Pues habían profecías que tenían que cumplirse y entre ellas estaba que él perdió la corona como rey. Pero también se había profetizado mediante Ezequiel que ese linaje, se había profetizado que el linaje del rey David no sería interrumpido indefinidamente, sino que más adelante habría alguien que tuviera el derecho legal para reclamar el trono. Eso se verá después, en párrafos posteriores o en capítulos posteriores. En el párrafo 17 dice: ¿qué aprendemos de la relación que Israel mantuvo con Egipto? Como acabamos de revisar, se confió demasiado en Egipto cuando se lo consideró como algo que era débil. Hoy el pueblo de Jehová ha aprendido que no se debe poner la confianza en poderes políticos, aunque parezcan sólidos y permanentes. No queremos ser parte del mundo, como lo dijo Juan 15:19, y también está en Santiago 4:4.
queremos nosotros mantenernos totalmente separados de este mundo. Ni siquiera con el pensamiento debemos ser parte de este. Vuelve a resaltar el punto de que hoy día no queremos estar ciegos poniendo nuestra esperanza en seres humanos, dando la apariencia de fortalecerse de manera política. Muy bien aparece en el Salmo 146, que nos pide leer los versículos 3 al 6, donde dice Jehová: no pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu, y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda, que pone su esperanza en Jehová Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre es fiel. En estos versículos hace un claro contraste entre el hombre y Jehová, mientras que en el versículo 4 se dice que el hombre muere y se acaban sus pensamientos. Dice en el versículo 6 que en cambio Jehová es poderoso, todopoderoso. Ha hecho el cielo, tierra, el mar. Da el contraste entre algo débil, como la creación de Jehová, y algo tan fuerte como el creador de la creación. Y también tenemos aquí una fotografía donde se hace una representación de cómo cristianos no queremos ni siquiera con los pensamientos participar en apoyo político. Dice la nota aquí en la foto: ni siquiera en privado debemos tomar partido en los asuntos políticos de este mundo. Sabemos que los que están ahí conversando sobre esa actualización de esa elección son cristianos, porque hay una fotografía ahí sobre esa mesita de los dos con su distintivo en la asamblea, en una asamblea grande aparentemente. Así que ellos están dando su opinión sobre algo que no deberían hacer. No queremos confiar en algo tan débil como el ser humano. Veamos ahora el siguiente subtítulo: las naciones tendrán que saber. Los párrafos que vienen a continuación son el 28 al 30. La parte A: ¿de qué manera tendrán que saber las naciones quién es Jehová? No sería de manera muy agradable. Remitiéndonos al pasado, se puede notar que Jehová ejecutó sentencias contra los enemigos de su pueblo. Y ahí se cumplió estas palabras: tendrán que saber que yo soy Jehová. Es decir, a las malas. Pero en nuestros días la situación es similar. Nos ven rodeados, como se vio en la portada del capítulo 7, como si somos una oveja indefensa en medio de lobos. Y cuando suceda la gran tribulación y durante ella, las naciones atacarán al pueblo de Dios. Y como nos verán aparentemente indefensos, querrán hacernos daños. Es ahí cuando Jehová, según el Apocalipsis 16 y 19, interviene y acaba con estas potencias y naciones en la guerra del Armagedón. Será la conclusión de la gran tribulación. ¿Qué pasará ahí? No les quedará más que reconocer que Jehová era el soberano y que tendrán que saber que Él es Jehová. La parte B dice: ¿cómo demostramos nosotros que ya sabemos quién es Jehová? La mejor forma sería confiando en Él, obedeciéndolo en todo y dándole la adoración pura que Él se merece. Eso es lo que indica aquí en lo que se nos recomienda leer de Ezequiel, capítulo 28 y el versículo 26, donde dice: allí vivirán seguros, construirán casas y plantarán viñas. Vivirán seguros cuando yo haya ejecutado mi sentencia contra los vecinos de alrededor que los tratan con desprecio, y tendrán que saber que yo soy Jehová su Dios. Una clara demostración de cómo Jehová anhela y desea seguir protegiéndonos. Y debemos revisar nuestro recuadro informativo 7b, donde dice expresiones características del libro de Ezequiel. Si entramos a ella, podemos ver estas expresiones como la expresión hijo del hombre. Interesante que dice que más de 90 veces aparece en el libro de Ezequiel. Y dice:
A Ezequiel se le llama hijo del hombre más de 90 veces. De este modo Jehová le recordó que, aunque había recibido grandes privilegios, solo era un ser humano. Es interesante que a Jesús se le llama hijo del hombre unas 80 veces en los evangelios. Con esto se destaca que él era un ser humano en toda regla, que no llegó simplemente como un ángel materializado. Interesante este punto, porque muchos piensan de que Jesús no era un humano en sí, o completamente, pero aquí indica que sí, era totalmente humano. Otro punto que menciona es la expresión tendrán que saber que yo soy Jehová. ¿Cuántas veces aparece en Ezequiel? Más de 50 veces. Dice el punto aquí, Ezequiel escribió más de 50 veces estas palabras que Dios dirigió a varios grupos de personas. Tendrán que saber que yo soy Jehová. De este modo dejó claro que solo Jehová merece recibir nuestra adoración. Otra expresión, Señor soberano Jehová. ¿Cuántas veces aparece en Ezequiel? 217 veces. Dice el punto aquí, la expresión Señor soberano Jehová aparece 217 veces. Así se le da al nombre divino la importancia que tiene y se destaca que toda la creación está bajo la autoridad de Jehová. 3 expresiones que se resaltan aquí en esto del recuadro informativo 7b. Ahora tenemos las preguntas de repaso. Como siempre, este repaso se basa en un análisis personal. La adoración pura y usted, dice el título. Primero, ¿por qué no deberíamos sorprendernos si nuestros familiares se oponen a nuestra adoración a Jehová? Vimos en Mateo 10, 35 y 36 que iba a haber divisiones por razones religiosas dentro de la familia. Padres contra hijos, madres contra hijas, etc. Y eso sucedió en el pasado. ¿Recuerdan ustedes las naciones que estaban yéndose en contra de Israel? Los atacaban y no les apoyaban en ciertas cosas, aunque tenían cierto parentesco, porque venían descendiendo de Jacob y Esaú. Sin embargo, a pesar de eso, aunque eran parientes, nunca les apoyaron. Más bien les estorbaron en su servicio y adoración a Jehová. Lo mismo puede suceder con nosotros, con nuestros familiares, que aunque ellos nos amen o nosotros los queremos muchísimo, sin embargo, no debemos esperar que ellos nos apoyen en todo en nuestro servicio a Jehová. Es más, pueden hasta estorbar nuestra adoración o si no lo hacen, pues tal vez no nos apoyan tampoco. Veamos la pregunta 2. ¿De qué podemos estar seguros aunque seamos perseguidos por gobiernos muy poderosos? Porque ya la historia lo ha demostrado, en la época de Israel y en nuestros días también. Hablábamos de Estados Unidos, la Alemania nazi, hablábamos de Rusia, algunos países que han querido dar duro al pueblo de Jehová y sin embargo no han podido. Nunca Jehová permitirá que su pueblo desaparezca, más bien se esparce la verdad al ser ellos llevados a campos de concentración y diferentes lugares donde creen que los alejarán, cuando más bien ellos buscarán oportunidades para expandir la verdad. Todos los gobiernos muy pronto tendrán que reconocer que Él es Jehová. Pregunta 3. ¿Qué lección aprendió usted de los habitantes de Tiro? Vimos que la ciudad de Tiro confió demasiado en los muros y el dinero, las riquezas que ellos poseían. Pensaban que eso era lo que ellos necesitaban para seguir existiendo para siempre. Eso nos enseñó a nosotros que no debemos dejar que el poder engañoso de las riquezas nos ciegue y creamos que ese es un muro protector, que sería lo único tal vez que necesitamos para vivir. Quedó muy claro en ese estudio que la única manera de sentirnos seguros es sirviendo a Jehová. Y así no nos vamos a decepcionar de lo que es efímero o pasajero como las riquezas. La pregunta 4. ¿Cómo puede usted demostrar que sabe quién es Jehová? Como vimos en el último párrafo, confiando en Él, obedeciéndole y dándole la adoración que se merece. Esos son los puntos que tenemos que revisar para esta semana de
abril 19 al 25. Esperamos el poder nosotros preparar comentarios edificantes. Tenemos aquí algunas ideas y por supuesto siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Sin duda ellos darán algunos muy buenos puntos también que nos servirán para nuestra madurez espiritual. Esperamos que, si es la voluntad de Jehová, podamos encontrarnos en otra ocasión para seguir revisando este libro, La adoración pura de Jehová.